Anunciaron la incorporación de tarjeta naranja a los programas ahora y anunciaron un programa con el gobernador Pasalacqua para refinanciar la deuda de los empleados públicos. Y te agrego una más porque es parte del paquete, un montón de reformas en la ATM para eliminar burocracia, eliminar carga fiscal sobre los contribuyentes. Digo, ¿a qué responde como estas medidas que ha tomado la provincia? Bueno, lo de tarjeta naranja es un trabajo que venimos insistiendo hace varios años, por ahí sin éxito. Bueno, ahora sí. ¿Ah, sí? Muchos usuarios de Misiones tienen esa. Hay muchos usuarios, más de 170.000 usuarios en toda la provincia, más de 2.000 comercios adheridos, no solamente en Posadas, sino en el interior. También hay que reconocer que acá trabajó muy bien el equipo de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que también hicieron los contactos. Trabajamos juntos con los gerentes de tarjeta naranja, que están ubicados en Corrientes y en Córdoba. Con ellos estuvimos hablando y bueno, la verdad que les interesó el programa. Y ya firmaron para la hora Misiones, ahora viene Durables y ahora Construcción, así que ya están vigentes. Hicimos algunas pruebas piloto de adherir comercios y está funcionando muy bien, así que creo que próximo día ya tendremos la primera tanda de comercios adheridos y operativos para empezar a trabajar. Va a estar muy bueno. Llegamos a un público, porque tarjeta naranja tiene el trabajador público, pero también tenés el trabajador privado, el emprendedor, el autónomo. Entonces llegamos a otro público de consumidores que hoy no llegamos con los bancos, el Banco Macro, el Banco Galicia, el Credit Coop o el hipotecario. La refinanciación de los empleados públicos. Bueno, eso lo anunció el gobernador, lo anunció primero con el Banco Macro. Estaban endeudados, sí, ¿notaron eso? ¿Le informaron? Sí, no es un grupo, no es la gran mayoría. Estamos hablando de un 10%, 12% de trabajadores públicos que están con un sobreendeudamiento y con la Chacra, que es la otra entidad que le da créditos a los empleados públicos con descuento en el recibo de sueldo, ¿no? En los dos casos, en el caso del Banco Macro, cuando los compromisos mensuales llegan al 65% del ingreso mensual, ahí se le refinancia al 57% anual, y la Chacra también refinancia una tasa un poco mayor. Estamos hablando de un 65%, pero estamos hablando a tasa muy, muy por abajo de los que hoy se están dando los créditos personales. O sea, es una refinanciación a una tasa más barata de la que ha habido en el mercado, ¿no? Y bueno, comentaba hoy yo en un posteo que a la semana pasada ya con el Banco Macro hubieron más de 2.000 operaciones de refinanciación por un total de 10.000 millones de pesos, ¿no? Y recrudeció el tema del financiamiento en estos últimos 2 años, con el tema del endeudamiento con tarjetas. Comenzó a verse en este último año. En este último año hay mayor endeudamiento de las familias con las tarjetas de crédito. De hecho, hay informaciones que han hecho consultoras económicas nacionales que muestran estos datos. Mayor endeudamiento de las familias con las tarjetas de crédito, agravado con la suba de tasas que estamos viendo en los últimos 2 meses, ¿no? Eso hoy endeudarse en el sistema financiero es antiaconsejable, ¿no? Porque es muy costoso tomar un crédito hoy en el sistema financiero, salvo si tiene alguna línea bonificada, como tenemos con la provincia, que tenemos tasas bonificadas que con distintas entidades que siempre estamos publicitando. Eso te iba a preguntar porque se le refinancia la deuda a los empleados públicos, pero también al sector de las empresas, de las pymes. Hay una línea de tasas bonificadas, digamos, tenemos líneas de créditos. Sí, tenemos líneas con el Banco Macro, líneas para corto plazo, capital de trabajo, para inversión productiva, para inversión tecnológica. Tenemos la línea del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, y la línea del Fondo de Crédito. Así que son 3 líneas con tasas bonificadas mucho más bajas de las que hay hoy en el mercado. Si bien son tasas que deberían ser más bajas, ¿no? Estamos viviendo un momento de una coyuntura muy distinta, muy difícil, con tasas muy altas, pero estas tasas son bonificadas y son más accesibles, ¿no? Ahí me están preguntando si la hora farmacia arranca en octubre. No hay nada confirmado, estamos viendo a ver qué pasa. ¿Sería para medicamentos en la hora farmacia? Puede ser, pero no hay nada confirmado. Le querés sacar la primicia y no la quiere. No, un amigo me preguntó, después fue adelante, le voy a decir quién, que me dijo que le consultara, porque era un rumor que había. Sí, siempre estamos sondeando distintos programas. Por supuesto, no me corresponde a mí anunciarlo, lo informará el gobernador. Pero sí, siempre tenemos en carpeta algunos programas, algunos salen, otros no, porque
eso depende. ¿Hay una farmacia al final del túnel? ¿Hay una luz al final del túnel? Puede ser, puede ser o no. No puede entrar. No le pudimos sacar. No. Cuidadoso. Me quedó responderte lo de la medida ATM, que sí, las medidas ATM. Esto también se trabajó mucho con las cámaras empresarias, con la Cámara de Comercio Industrial de Posadas, con la Confederación Económica de Emisiones, donde ahí, básicamente fueron un paquete de medidas para dar un alivio fiscal y una simplificación al empresariado misionero. Por ejemplo, hoy ¿qué está pasando? En el sector comercial, muchas ventas se hacen con tarjeta de crédito. Antes la venta con tarjeta de crédito era el 20 o 30% del total, hoy son el 70 o 80% de las ventas. Entonces, cuando la ATM le dé la exclusión a un comercio porque tenga saldos a favor en el régimen de tarjeta de crédito, también le va a dar en la bancaria para excluirlo del otro régimen, porque hoy sí tiene saldos a favor porque hay muchas operaciones con tarjeta de crédito. Va a haber un alivio para los proveedores de afuera que van a pagar el 1,5% cuando ingresen la mercadería a la provincia. En vez de pagar el 3,41%, van a pagar el 1,5% como paga la alícuota del sector industrial. También hay medidas para simplificar cuando hagan un trámite para exclusión en los regímenes de exclusión, tanto percepción como retención. No se pide más la certificación contable, porque hoy ya todos los sistemas de ATM ya están informatizados y tienen los datos de ventas, percepciones de cada contribuyente. Así que la idea es que sea algo online y mucho más sencillo, ¿no? Perfecto. Adolfo, te voy a llevar un poquito al tema nacional. Nuestro columnista Jerónimo García dice que se está haciendo una gran bicicleta financiera para poder llegar a las elecciones de octubre. Vos sos un ministro de Economía de la provincia, lo cual estás en comunicación con otros ministros de Economía. ¿Qué ven ustedes a la nación que está haciendo un plan económico hasta octubre, o hay un programa económico y no financiero? Porque todos los que forman parte de la cúpula hoy de economía de este gobierno son financistas más que economistas. Claro. Bueno, creo que el panorama electoral también siempre complica un poco a la economía, ¿no? O sea, que estamos viviendo un periodo preelectoral a veces puede complicar y dar algún tipo de turbulencia, pero a este fenómeno electoral se agrega, ¿no?, este combo donde el gobierno tal vez aquí ha querido contener el tipo de cambio, el dólar, en una banda que está atrasada. Esto no hay secretos en esto. En economía esto se conoce como la paridad del tipo de cambio. No sé cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Y hoy cualquier economista serio te habla de un dólar por arriba de 1.400. Entonces, si el mercado sabe que el dólar hoy está barato, y va a tender a buscar dólares porque sabe que en el corto plazo va a querer moverse. Y el gobierno lo que está haciendo es querer sujetar al dólar con un programa de supertasas, ¿no? Este programa de supertasas lo reconocía el ministro Caputo hoy mismo, que puede afectar a la economía en el corto plazo, ¿no? Cuando en la economía hay tasas de interés muy, muy altas, te afecta al crédito del sector productivo, el crédito para el consumo, y eso en definitiva termina afectando y puede generar recesión económica, que es lo que queremos también. Creo que hay que evitarla, ¿no? Están intentando sujetar para evitar inflación antes de llegar a las elecciones. ¿Sería esa la lectura? Creo que sí. Creo que el gobierno se complicó. Si vamos un poquito más atrás, no mucho más atrás, pero a julio, cuando al gobierno hace un año atrás, el gobierno cambió la LELIQ por la LEFIS, donde el Tesoro compró la LELIQ, emitió LEFIS a un año. Bueno, sale LEFI vencieron en julio y el mercado no la renovó. O sea, en vez de renovarla, el mercado renovó una parte. Eso inyectó pesos en la economía, y el gobierno ahora busca sacar esos pesos, porque esos pesos se fueron al dólar. Entonces busca sacar esos pesos subiendo las tasas, pero con la intención de que eso no pegue en los precios y en la inflación. Pero creo que también el tipo de cambio sigue atrasado. Lo vemos nosotros en el sector productivo de la provincia, ¿no? En las empresas forestales, tabacaleras, tealeras, les cuesta exportar hoy hasta al tipo de cambio actual, al 1.330, 1.340 que terminaba hoy. Sigue siendo un tipo de cambio complicado para exportar. Y lo mismo pasa con el comercio fronterizo, ¿no? Sí. Entonces, esto te da cuenta de que el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Te saco un poco de la política, te llevo a la economía doméstica del misionero y del argentino, el que está mirando ahí el programa, que se ve en muchos lugares del país a través de YouTube y de los canales.
Hay mucha incertidumbre en la economía a partir de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, que tiró el dólar de 400 a 820 pesos, que eliminó todos los parámetros que había. Hoy los precios están como muy variados, puedes encontrar un producto a un precio y al triple en otro lugar. No hay tantos parámetros de referencia para los precios. También para las inversiones, para la economía. Hoy hay mucha gente que antes ponía su plata en el plazo fijo, porque tenía una rentabilidad con la inflación alta, tenía una rentabilidad, una ganancia, o invertía en algo, o compraba algo porque era negocio comprar algo. Hoy hay mucha gente a la que todavía tiene alguna espalda económica, que tiene algún ahorro y que tiene muchas dudas sobre qué invertir. No estamos hablando ni de la economía provincial, ni nacional, ni de la política, ¿no? Como contador, no como ministro. Como contador, ¿dónde ves, y para aquel que esté interesado, dónde ves que podría invertir alguien que tiene un ahorro, o tendría que guardarse el dinero, o tendría que comprar dólares, esperar a que suba? ¿Qué le recomendarías? No comprar terrenos en Apóstoles, Eso no. Eso se valoriza muy bien. No invertir en Apóstoles, no vale decir eso. No, todo depende de la situación familiar y para qué para qué plazo guardar ese ahorro, ¿no? Claro. Si es de corto plazo, hoy existen muchas alternativas a plazo fijo. Hoy, claro, hoy, o sea, no hay inclusive alternativas. O sea, tenés fondos comunes de inversión y dentro de eso tenés muchas variantes de fondos en pesos, en dólares, con capitalización o no, donde si es de corto plazo, por ahí te conviene usar esa herramienta para cuidar tu patrimonio, ¿no? Porque estamos viviendo todavía momentos de una economía inflacionaria más baja, pero inflacionaria al fin, donde si guardas un peso, un billete, al año perdió valor. Entonces hay que buscar la forma de conservar ese activo. Si uno quiere pensar más a largo plazo, bueno, puede pensar en otro tipo de inversión, hasta puede ser un inmueble, pero también ver que los inmuebles que no estén sobrevaluados. Bueno, el dólar puede ser una forma de atesoramiento. Hoy que no tenemos más el cepo, uno puede comprar dólares y dejarlos en una cuenta. Total, sabe que a largo plazo siempre es un activo que no pierde valor. Puede ser que en el corto plazo no se mueva, pero en el mediano plazo es un activo que conserva su valor, ¿no? Hay una realidad que está sucediendo ahora, que hablan del boom automotriz, pero un auto acá vale promedio 20.000, 30.000 dólares, y vos con ese mismo auto en cualquier parte del mundo es un promedio de 10.000. Un buen auto de ese estilo va a ser 10.000 dólares. Sí. Y acá viene mi pregunta. En el sector alimenticio hay un temor, y cada vez crece más, que es el tema de las importaciones. Porque en dólares es más barato traer algún producto. Lo habló el dueño de Cofra el otro día, con el tema de los fiambres, con el tema de los enlatados, con el tema de... esto puede ser pasajero, primero que es gravísimo, ¿no?, para la industria nacional. Puede ser una cuestión pasajera, por lo que hablábamos, electoral, y puede haber un sinceramiento de la economía, o en el pensamiento de una persona responsable de la economía de una provincia, vos creés que la van a tratar de llevar, como dicen, a un año más. A ver, la apertura indiscriminada de la economía no es buena. Eso, a ver, países como Estados Unidos o Japón, que son proteccionistas. Claro, sí, son países capitalistas, o sea, pero son proteccionistas. Ellos protegen su industria y te buscan barreras arancelarias, decir, no, por la aftosa, porque tu producto no tiene protección, bueno, por cualquier motivo protegen su industria, no dejan ingresar por denuncia antidumping, porque tiene subsidio, lo que sea. Entonces, creo que, como planteás vos, el hecho de que tengamos la posibilidad de que vengan productos importados sin ningún tipo de discriminación es muy peligroso para nuestra industria, porque en definitiva ponemos en riesgo muchas fuentes de trabajo, ¿no? Y además es imposible competir, menos con un tipo de cambio hoy que es totalmente desfavorable, ¿no? Entonces, y por otro lado, coincido con tu análisis que hay precios en la economía que todavía no se terminan de acomodar, ¿no? O sea, hay inmuebles que están muy caros en dólares, hay vehículos que cuando uno lo pasa a dólares, pero no puede ser. Entonces creo que todavía hay variables que se tienen que terminar de acomodar, ¿no? La última te quiero hacer por mi parte. Hace algunas semanas los gobernadores impulsaron un proyecto de ley que después se sancionó, que tiene que ver con
obligarle al gobierno nacional a coparticipar los ATN, a distribuir los ATN y el fondo vial, que en el presupuesto, en la ley de presupuesto, son fondos que pertenecen a las provincias y la nación se los estaba quedando y con eso dibujaba un superávit, ¿no? ¿Cuánto nos deben? ¿Cuánto implica en la caja de la provincia, en la economía provincial? ¿Qué peso tiene ese dinero que está reteniendo indebidamente, si el término es correcto, la nación? A ver, intentamos el concepto. Uno es los fondos ATN. Los fondos ATN es el 1% de la masa coparticipable que la nación y la provincia lo dejan como una reserva para atender situaciones de emergencia o desequilibrio financiero. Bueno, como lo decís, no se está ocupando, o se ocupa muy poco de ese fondo. Y lo otro es el fondo vial, o cuando uno carga nafta, el 70% son impuestos. Impuestos a los combustibles. Que gran parte de eso está justamente para reparar y para mantener las rutas nacionales, que tampoco se está haciendo. Entonces hay una decisión de los gobernadores. Acá no ha habido diferencia con lo político. Los gobernadores de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires han estado de acuerdo en impulsar estos dos proyectos de ley de distribuir los fondos de ATN, que ya tuvo su sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados y quedó para sancionarse. Tiene media sanción, falta que el diputado trate la distribución del fondo de combustible. El fondo de combustible equivale a poder hacer 3 kilómetros por mes de rutas. Para que 3 kilómetros por mes. 3 kilómetros por mes de una ruta nueva, ¿no? O sea, no es reparación, sino 3 kilómetros por mes. Es un monto importante que permitirá justamente, no va a solucionar el problema del mantenimiento de las rutas nacionales en la provincia, pero va a ser un alivio para atender algo que hoy la nación se está desobligando y tiene que hacerlo, ¿no? Para terminar, Adolfo, Néstor Kirchner decía, preste atención a lo que hago y no a lo que digo. Estamos un presidente que el Láctil es su mayor capital político. Fuera de cámaras, fuera de la negociación política, porque hay gente que por ahí no entiende la postura a veces de los legisladores nacionales de la renovación, que hay una negociación de fondo. Hay un canal del gobierno, y no Karina Milei ni Lule, donde todavía se puede conversar y hay cosas que se puede hacer, o está muy cerrado, que es lo que nosotros vemos. Diálogo siempre hay. De hecho, la semana pasada tuvimos reunión de la Comisión Federal de Impuestos, que es uno de los órganos federales donde integra la nación y las provincias, donde concurren funcionarios del Ministerio de Economía, con los cuales tenemos diálogo permanente. Que tengamos diálogo no quiere decir que consigamos cosas. Eso te iba a decir, ¿resuelven algo? Por eso, diálogo hay, tenemos los canales de comunicación, a veces no se resuelven con la velocidad que uno pretende. Caputo, resuelve algo, pongámosle el nombre, el Consejo de Impuestos no lo conoce nadie, Adolfo. Caputo, alguien importante del gobierno. Bueno, a ver, algunas cosas se resuelven, pero te vuelvo a decir, no se resuelve con la velocidad. A ver, te doy un ejemplo. Hace un año atrás, en junio del año 2024, el gobernador Pasarauca firma con Francos 3 convenios de obras para reactivar alguna de las tantas obras nacionales que había en la provincia. Ya mandaron todo. Para ejecutar en 6 meses. Pasó un año y se habrá ejecutado un 20%, 25% de ese convenio. O sea, hay mucha lentitud en el grado de respuesta. Entonces, bueno, eso es lo que es el reclamo que estamos haciendo, y también nuestros legisladores nos acompañan en ese tipo de reclamos. Decir, bueno, a ver, y acá también quiero hacer una defensa de nuestros legisladores, ¿no? Porque el Congreso no gobierna el presidente. Y la gente votó un presidente, más allá de que me guste, no me guste. Bueno, en noviembre del 2023 hubo un balotaje, el argentino votó un presidente, inclusive los misioneros eligieron al presidente. Bueno, el presidente es el que define las políticas. El Congreso puede fijar atribuciones, puede poner límites, pero no puede gobernar el Congreso. Los diputados de Misiones, bueno, le dan herramientas de gobernabilidad, le hemos dado de Misiones 1 año y medio para gobernar y para que tenga herramientas para transformar el país como prometió en la campaña. Bueno, ya tienen que verse los resultados, ya pasó el tiempo para que tengan las herramientas y muestren resultados. Creo que es el momento que empiezan a verse esos resultados que tanto los argentinos quieren, ¿no? Y con el agregado que el valor de las obras de hace un año se termina licuado por el tema. Gracias, Adolfo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Te vas a llevar una tacita para Apóstoles. Bueno, muchas gracias. Dale, muchas gracias.